Papeles de trabajo e informe. Los papeles de trabajo e informe son un conjunto serie de documentos, plantillas o cédulas realizados por el auditor u contador durante el proceso de auditoría. Estos cuentan con un propósito, el cual es ayudar en la planificación y realización de la auditoría, en la supervisión y revisión de las mismas y en suministrar las evidencias del trabajo realizado, con el fin de que sirvan de soporte para lo que son las conclusiones, opiniones, recomendaciones incluidos en el informe. Por otro lado, estos presentan una información suficiente a los efectos de que permitan de que el auditor identifique las evidencias que soportan las conclusiones y juicios más significativos. En el proceso de su elaboración, estos deben presentar una naturaleza, una propiedad y una confidencialidad. ¿Por qué una naturaleza? Porque son realizados de acuerdo a las circunstancias y necesidades del auditor. ¿Por qué una propiedad? Porque estos son propios del auditor. Él los efectuó y los realizó, por tanto estos son pruebas de su trabajo. Una confidencialidad porque estos contienen información muy importante de la empresa, por tanto no puede ser suministrado a terceros sin previa autorización del cliente. Objetivo de los papeles de trabajo. Como podemos observar, estos papeles de trabajo presentan una serie de objetivos, los cuales buscan ayudar al auditor a garantizar de la forma más adecuada o acertada que la auditoría se hizo o se realizó de acuerdo a las normas generalmente aceptadas. Estos objetivos también son una base para planificar la auditoría y son una base para realizar un registro de las evidencias acumuladas y resultados de las pruebas. Normas de preparación. Los papeles de trabajo presentan unas normas de preparación, las cuales están reguladas en las NAGAs y en las NIA. En las NAGAs, estas se encuentran fundamentadas en la Ley 43 del 90, donde estas son unos principios que se tienen en cuenta en la revisión de la información, para así poder emitir un juicio profesional. Además, estas normas relativas en las NAGAs están clasificadas en normas personales, la ejecución del trabajo y la rendición de informe. En las NIA, estas están fundamentadas en la Ley 1314 del 2009, regulada por el Decreto 0302 del 2015, donde estas pueden auxiliar en la planeación y el desarrollo de la auditoría. O sea que estas no sirven para darle cumplimiento a los programas de auditoría. En la NIA 230, en el apartado 6, inciso A, establece que los papeles de trabajo son una documentación de auditoría donde se deja la evidencia de los procedimientos que están aplicando para que en un momento dado o determinado se llegue a las conclusiones. En la NIA 500, esta habla de los procedimientos que se deben tener en cuenta al momento de la elaboración de los papeles de trabajo, donde trata de esas evidencias o habla de esas evidencias que con base al criterio del auditor se llega a una conclusión para que así se pueda dar una opinión o juicio profesional. Esta NIA también puede aplicarse en sincronía o asociación con otras NIA, como lo son la NIA 315, la cual hace referencia a la identificación y valoración de los riesgos, la NIA 540, la cual trata o hace referencia a las auditorías de estimaciones contables, incluyendo la de valores razonables, la NIA 550, la cual trata de las partes relacionadas en el proceso de auditoría, la NIA 570,
la cual trata o hace referencia a los objetivos del auditor y a la realización de la auditoría en conformidad con las normas internacionales. Preparación de los papeles de trabajo. Reiterando lo dicho anteriormente, durante el proceso de elaboración de los papeles de trabajo, estos deben cumplir con un propósito, el cual es ayudar en la planeación y realización de la auditoría. Por eso deben poseer o contener características como estar identificados con el nombre del cliente, el periodo, la descripción, la fecha, firma y su índice. Además, deben estar catalogados con referencias y también, como lo dije anteriormente o reiterando lo dicho anteriormente, estos deben cumplir o contener la información suficiente a los efectos de permitir de que el auditor identifique las evidencias que soportan las conclusiones. Esa información también debe cumplir los objetivos y las conclusiones deben ser expresadas de forma clara. Normas de preparación. Dentro del proceso de elaboración de los papeles de trabajo, estos deben regir unas normas de preparación como deben estar preparados con debida atención a la planeación, concepción y legalidad. Deben ser guardados y archivados cuidadosamente. Deben contener índices que los relacionen con la hoja de trabajo y deben ser realizados en hoja sumaria. Reiterando lo dicho, estas son las normas que están reguladas tanto en las NAGAS como en las NIAS. Parte de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo en su estructura muestran tres partes claramente definidas, como lo son el encabezado, el cuerpo y el percalce. Estos a la vez se encuentran subdivididos en una subparte. Si pasamos a la estructura de los papeles de trabajo, encontramos que el encabezado está conformado por el nombre de la empresa, el nombre de la cédula o rubro examinado, la fecha de auditoría, los responsables, o sea, quién la elaboró y quién la supervisó, el índice, el cual es muy importante ya que este nos identifica la cédula y nos facilita la verificación de la información al momento de que se quiera hacer una supervisión o revisión. Puede ser alfabético, numérico o doble numérico y debe ir en color rojo para una mayor identificación. El cuerpo normalmente se hace de forma columnar cuando se refiere a cifras. Cuando se realiza un memorando, se hace una descripción de los procedimientos y también se puede hacer por gráfica, que permiten visualizar de una mejor manera los avances y cómo se compone cada uno de esos avances. Cuando se hace de forma columnar, se puede observar que contiene el índice, los nombres de la cédula, los saldos de periodos anteriores, los saldos de periodos actuales, los ajustes y reclasificaciones, los cuales son muy importantes ya que al momento de hacer el arqueo puede ser que haga falta un sobrante o un faltante, una marca la cual dice que está circularizado, inspeccionado o confrontado. Ese circularizado puede ser que yo envié una carta al banco y este me confirmó que ese saldo era real. El pie o calce está conformado por la fuente, la descripción de las marcas y las conclusiones. Clasificación de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo se encuentran clasificados por su uso y por su contenido. Por su uso encontramos el expediente continuo de auditoría o archivo permanente. Como su nombre lo indica, son los que se usan continuamente siendo útiles para la comprobación de las cuentas, no solo en el periodo en que se encuentran, sino también
en ejercicio futuro, o sea, sus datos se refieren al pasado, presente o futuro, y el expediente de papeles de trabajo actuales o del periodo, los cuales se elaboran y se obtienen en el transcurso de la auditoría. En esto se deja evidencia de los procedimientos o procesos de planeación y del programa de auditoría, del estudio y evaluación del control interno y del análisis de los datos, entre otros como los movimientos, las tendencias, las operaciones y razones financieras. Por su contenido encontramos lo que son la cédula sumaria, la cédula analítica, la cédula subanalítica y la cédula de discusión de observación. La cédula sumaria, esta contiene los datos de forma global o general de las cifras, los procedimientos, las conclusiones o observaciones. La cédula analítica, esta describe los procedimientos de auditoría desarrollados o aplicados sobre las partidas que han sido seleccionadas para su revisión o comprobación dentro de la auditoría que se practica. La cédula subanalítica, esta examina con mayor detalle los conceptos y también se utiliza para explicar otros procedimientos contenidos en una u otra cédula analítica. La cédula de discusión de observación, esta describe formular previa autorización del supervisor jerárquico. En ella se describe las condiciones que se consideren necesarios a seguir en los resultados obtenidos de la auditoría. También señala los puntos de vista de la auditada y las diferencias con lo sustentado por el auditor en fin de determinar las pautas a seguir. Referenciación de los papeles de trabajo. Este es un sistema de codificación utilizado para organizar y archivar los papeles de trabajo, donde su objetivo es facilitar el acceso a ellos para su supervisión, consulta o revisión. Esta referenciación presenta unas reglas a seguir, como las referencias deben ser escritas en color diferente al utilizado en el resto del papel, usualmente en color rojo. Cuando se usa referenciación alfanumérica se debe utilizar una misma letra para identificar los papeles de trabajo correspondientes al igual rubro. Es conveniente usar subíndices o quebrados para identificar papeles de trabajo que pertenecen a un mismo análisis. Por ejemplo, A-1, A-1 sobre 1, A-2 sobre 2, A-2 sobre 3 o 1, y así sucesivamente. Y por último, cuando se haya eliminado un papel de trabajo, se debe explicar en la hoja anterior o siguiente al papel de trabajo retirado que la referencia faltante no fue analizada o utilizada. Correferenciación de los papeles de trabajo. Estas son referencias cruzadas utilizadas para indicar que una cifra dentro de un papel de trabajo tiene relación directa con igual o iguales cifras que figuran en otros papeles de trabajo, permitiendo relacionarlas entre sí y hacerle seguimiento. En otras palabras, es ese hilo conector entre las cifras contenidas entre los estados financieros sujetos a revisión con la información resultante. Estas también presentan unas reglas a seguir, como deben ser escritas en color diferente al utilizado en el resto del papel. Deben ser escritas alrededor de cada dato trabajado. Siempre utiliza dos referencias, una que va y otra que viene. Una correferencia que proviene de una cifra debe colocarse a la izquierda o arriba de dicho importe, entre otras reglas que se deben tener en cuenta al proceso de elaboración de los papeles de trabajo. Marcas de auditoría. Las marcas de auditoría son símbolos convencionales que los auditores adoptan y los utilizan para identificar, clasificar y dejar constancia de los procesos y mecanismos utilizados durante la elaboración de una auditoría. Uno de los objetivos de la marca es dejar constancia de todo el proceso y los mecanismos que fueron utilizados durante la auditoría. De este modo, se ahorra tiempo y espacio en la elaboración de cada cédula. También agiliza la supervisión, permitiendo una rápida y mejor comprensión del trabajo realizado.
Las características especiales de cada una de las marcas de auditoría pueden ser de tipo estándar o tipo específicas. Marcas de auditoría estándar. Estas marcas son de aceptación general, por lo tanto tienen la misma interpretación para todos los auditores en la aplicación de técnicas y procedimientos durante la auditoría. Marcas de auditoría específica. Estas marcas son adoptadas por cada auditor en cada auditoría específica. Como no son marcas de uso común, no se usan de una empresa a otra ni de una auditoría a otra. Por lo tanto, solo van a ser usadas en las auditorías para las cuales fueron creadas. Para tener una mejor comprensión de lo que son las marcas de auditoría, observamos en este ejemplo una serie de marcas con su respectivo significado. Estas marcas van a ser aplicadas en una conciliación bancaria donde los cheques y las consignaciones deben ser cotejados con el libro bancario para comprobar que están bien elaboradas en cuanto a importe, número de cuenta, fecha, beneficiario y demás datos. Y en lugar de anotar toda esta información, solo se registrará una de estas marcas, de forma que con solo observarla podamos entender qué proceso se realizó en dicha conciliación. Cabe reiterar que el significado de cada una de las marcas debe estar explicado en el calce de la cédula. Informes de auditoría. Es un informe realizado por un auditor externo sobre las cuentas anuales o los estados financieros de una empresa. Este es el informe resultante de un proceso de auditoría contable, que es la revisión de las cuentas anuales de la empresa, con el fin de comprobar que sí reflejen la imagen fiel de la misma. Estos informes pueden ser realizados por una empresa que se dedica a elaborar auditorías a otras, o puede ser elaborada también por un auditor independiente. Lo ideal de los informes de auditoría es que sean realizados por auditores externos a la empresa para que sean realmente válidos ante los terceros. Los realizados por los auditores internos solo serán tomados como un mero mecanismo de control interno. Normas para la elaboración de informes. Para elaborar los informes de auditoría se deben seguir unos lineamientos como los establecidos por la NIA 700, que habla de la formación de la opinión y la emisión de informes de auditoría sobre los estados financieros. Deben ser interpretadas conjuntamente con la NIA 200, que habla sobre los objetivos globales del auditor independiente y la realización de la auditoría de conformidad con las NIAs. También está la NIA 701, que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones claves de las auditorías en dichos informes. En la NIA 705 y 706 habla de cómo la estructura y el contenido cambia dependiendo de la opinión dada por el auditor. También se deben seguir los requerimientos establecidos por otras NIAs que son aplicables de igual forma cuando se emite un informe de auditoría. Estructura del informe de auditoría. Los informes de auditoría tienen un título, que es el informe de auditoría de cuenta anual emitido por un auditor independiente. En la parte de destinatario se indicarán las personas físicas o jurídicas que encargaron el trabajo o a quien vaya dirigido. En el párrafo de introducción se indicará la entidad y el conjunto de estados financieros a los cuales se le irá a realizar la auditoría. En la parte donde va la opinión del auditor, este pondrá si da una opinión favorable, desfavorable o con salvedades o se negará a dar la opinión. En el fundamento de la opinión, el auditor debe manifestar que dicho informe lo ha elaborado bajo las normas que regulan la auditoría. En la incertidumbre de la empresa en funcionamiento, informará los aspectos que pueden llevar a que la entidad continúe o no continúe en funcionamiento. Este párrafo no es obligatorio para el auditor. En responsabilidades de la dirección en relación con los estados financieros, describirá qué responsabilidad tiene la dirección de la compañía en la preparación de dichos estados financieros. En la responsabilidad del revisor fiscal manifestará los objetivos del revisor fiscal, si los errores pueden deberse a fraudes o errores y demás responsabilidades establecidas por las NIAs y las NACAs. En los informes sobre los requerimientos legales y reglamentarios se deberá manifestar si la entidad lleva su contabilidad conforme a las normas y a las técnicas contables. En la opinión sobre el cumplimiento legal y normativo, se manifestarán los criterios utilizados en la aplicación de pruebas selectivas en cumplimiento del marco legal normativo. Finalmente, debe firmar el revisor fiscal y la fecha de dictamen y domicilio del revisor fiscal. Seguridad de la información. Engloba un conjunto de técnicas y medidas que se usan para controlar todos los datos que se manejan dentro de la organización y de este modo asegurar que no salga de ese sistema establecido por la empresa. La seguridad de la información debe hacer frente a riesgos, analizarlos y prevenirlos.
y poder encontrar las soluciones más rápidas y efectivas para eliminarlos. En el caso de la elaboración de papeles de trabajo y de los informes, la responsabilidad de esta seguridad de la información recae sobre el contador o sobre el auditor que esté elaborando dichos papeles o dichos informes. Él es el encargado de proteger toda la información que recolecta para poder realizar la información de auditoría. Políticas de seguridad de la información. Para que la información sea segura se deben seguir ciertas políticas de seguridad establecidas. Establecer políticas de seguridad de la información se permite proteger los activos que están compuestos por personas, por infraestructura, por sistema que utiliza la compañía. En estas políticas también se deben definir reglas de qué conducta se espera que tengan las personas que manejan dicha información. De igual forma, establecer los roles y las responsabilidades de estas personas. Si no se tienen unas políticas claramente establecidas, se corre el riesgo de perder toda la confidencialidad que se requiere al momento de elaborar dichos papeles de trabajo. Se concluye con la bibliografía de todas las páginas y documentos donde se ha obtenido información e imágenes para la elaboración de este trabajo.